Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a todos los asistentes quienes nos acompañan desde distintos países y en nombre de la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica, agradecemos su presencia en este evento como cierre de una serie de actividades realizadas con motivo del mes del mentoring. Bienvenidos a este nuevo Café con Mamla, habilidades comunicativas, escucha y estrategias para la asertividad. Hoy tendremos a destacados conferencistas que nos entregarán herramientas para lograr mejores habilidades comunicativas para nuestro desempeño personal y profesional. Pero primero que todo, quiero darle la palabra a la presidente de la Red de Mujeres Autoridades Marítimas de Latinoamérica, Teniente de Navío Macarena Cladera Cerviño, quien desde Uruguay nos dará sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, querida Catherine. Bueno, muy buenos días a todos. Desde Red Mamla, en una nueva iniciativa del Comité de Mentoring, que como saben, durante el mes pasado celebró una campaña en el marco del Día Internacional del Mentoring. Quisiera permitirme comentar brevemente sobre esta campaña que se extendió durante todo el mes de octubre, dando lugar a la participación de muchas mujeres motivadas en apoyar y apoyarse en otras voluntarias. Pueden encontrar en nuestras redes una gran fuente de inspiración, por lo que les agradecemos ampliamente su participación a todas y al comité por llevar adelante esta actividad tan original. Hoy nos convoca nuevamente el Comité de Mentoring, pero esta vez para tratar un tema que no solo afecta a nuestro liderazgo, nuestro rol en el área de trabajo, sino que afecta a nuestra vida, la comunicación asertiva. Les invitamos a compartir un café con Mamla sobre habilidades comunicativas, escucha y estrategias para la asertividad. Estamos muy emocionadas de contar con la participación de invitados de tan destacada trayectoria como nuestra miembro social, la doctora Carla González, el coach, asesor y docente, que tiene más de 30 años de experiencia, el señor Sergio Sequera, y la coach especialista en desarrollo humano, la señora Leticia Navarro. Será un placer para todas nosotras compartir y aprender de ustedes sobre cómo comunicar y escuchar asertivamente, así como las estrategias basadas en nuestra programación neurolingüística. Este es un evento abierto a todo público, por lo que si desean compartirlo con quienes puedan estar interesados en la temática, sean bienvenidos todos a este evento. No solo nos ayudará a mejorar en el terreno laboral, sino que en el día a día de nuestras vidas. Sin dudas, un espacio que precederá a mucha reflexión y autoevaluación. Desde este momento daré paso nuevamente a la moderadora, nuestra miembro alterna por el Estado de Chile, la Teniente Primero Litoral, Catherine Caro Canales. Muchas gracias, señora Presidente. A continuación, voy a dar la bienvenida a nuestro primer exponente, el señor Sergio Sequera. Él es mercadólogo de profesión, licenciado en Administración con especialización en Finanzas y una maestría en Gerencia Empresarial. Tiene 30 años de experiencia como docente universitario y más de 40 años de experiencia como director y gerente de importantes empresas de su país, Venezuela. Además de ser director académico del Centro de Investigación y Estudios de la Dinámica Social, es productor y locutor de 2 programas de radio, Happy Hour Radio y Café con Sergio Radio. Es neurofacilitador, promotor de bienestar, consultor y asesor empresarial, además de coach organizacional y de vida. Dejo con ustedes al señor Sergio Sequera Yepes, quien expondrá sobre la importancia de la escucha para una comunicación asertiva. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias, Catherine, por tu bienvenida y un placer haber aceptado esta invitación de Mamla a compartir con ustedes un tema tan, pero tan importante como es la escucha activa, y por eso lo he querido llamar el arte de escuchar activamente. ¿Y por qué es un arte escuchar activamente? Porque es el elemento básico, es el elemento vital de una buena comunicación,
de esa comunicación asertiva de la que estamos disertando en la mañana del día de hoy, el primer elemento es saber escuchar. Entonces, vamos a ir desarrollando algunos elementos bien importantes. Por favor, si puedes pasar a la lámina 3 de una vez porque ya me presentaron. En la lámina 2 había puesto algunos datos profesionales para que me conocieran. Y en la lámina 3 los invito a ver lo siguiente. Esos 3 animalitos que están allí, ese delfín, ese zorro y esa lechuza, que son considerados de los animales más inteligentes, uno del agua, otro de tierra y otro de aire. ¿Y saben qué tienen en común estos 3 animales? Que tienen hiperdesarrollado el sentido del oído. Y será coincidencia que 3 de los animales más inteligentes del mundo tengan súper desarrollado el sentido del oído. No, no es una coincidencia. Y la invitación es que a nosotros tomemos conciencia de esto, de por qué es tan importante el desarrollar, no el sentido del oído de forma natural. De hecho, vamos a hablar un poquito más adelante de la diferencia entre oír y escuchar. Pero, ¿por qué? Porque la escucha conlleva 3 elementos importantísimos, 3 reglas fundamentales importantísimas que las podemos ver en la siguiente lámina. Cuando tú escuchas a alguien, le estás demostrando respeto, estás demostrando interés por lo que esa persona te está diciendo. Y esa es la diferencia básica entre oír y escuchar. Podemos oír a un perro ladrando, podemos oír el canto de los pájaros, podemos oír el mar, podemos oír el silencio, pero el escuchar significa atención, significa respeto por esa persona o por esas personas con quienes nos estamos comunicando. Entonces, si nosotros queremos que nos comprendan, primero debemos saber comprender a los otros. Esto es vital. Esto es vital. Para ser comprendido, primero tienes que comprender. Y fíjense ese último párrafo que tienen allí, que se los puse en negrilla para resaltar la importancia. El que más habla muestra lo que ya sabe. El que escucha recibe nueva información y esa es la base para saber más. Quiere decir que aquellos que desarrollamos el arte de escuchar activamente, tenemos una mayor capacidad de aprendizaje, tenemos una mayor capacidad de procesar información. Y mientras más información manejemos, y ustedes lo saben muy bien, allí está el verdadero poder del ser humano, en el manejo de la información. Hay una frase que podemos ver en la lámina siguiente que en algún momento la dijo un personaje al que admiro muchísimo. Es un referente para mí dentro de las actividades que realizo, que fue Sir Winston Churchill. No solo un destacado político, primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, sino además premio Nobel de Literatura. Y Churchill dijo en algún momento, se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar.
Eso me hace recordar una frase que quienes me conocen saben que la repito mucho, que dice, si tus palabras no son mejores que el silencio, es preferible que permanezcas callado. Y esa frase se las dejo, se las regalo para que la tengan siempre presente. Lo que voy a decir, y cuando hablo de decir, puede ser en forma oral, puede ser en forma escrita, puede ser en forma gestual, es valioso, es importante, es relevante, aporta. Y fíjense que para ser un escucha activo hay algunas actitudes importantísimas que debemos desarrollar. La primera es, por supuesto, muy obvia, pero es tener la disposición para escuchar, porque si no quiero escuchar, me va a entrar por un oído y me va a salir por el otro oído, simplemente porque no quiero. Entonces, la primera actitud requerida para la escucha activa es querer escuchar. Luego es importante la aceptación y la apertura hacia nuestro interlocutor. Muchas veces por prejuicios, muchas veces por creencias, por paradigmas, por estigmas, por mapas mentales, nos limitamos o prejuiciamos a esa persona con quien nos estamos comunicando. Bien sea, no, mira, esta persona es muy joven, o esta persona es muy mayor, o esta persona es de tal país, o esta persona es de tal color, o esta persona se dedica a tal cosa, y eso hace que la prejuzguemos, la estigmatizamos. Y cuando hacemos eso, no escuchamos. Porque ahí entra en juego lo que se llama el efecto halo, ¿sí? El efecto halo es esa estigmatización de la persona, que muchas veces esa primera impresión de que nos da una persona, ¿cuántas veces no nos ha pasado que a lo mejor ves a alguien, simplemente lo ves y la persona te cae mal o te cae bien? Y tú dices, pero ¿por qué te cae mal o te cae bien si ni siquiera sabes cómo se llama? Porque a lo mejor te recuerda a alguien con quien tuviste una experiencia buena o mala en el pasado. Y ese efecto halo viene al presente y se convierte en una barrera comunicacional. Otra actitud importantísima para la escucha activa, la confianza, la seguridad en ti mismo. En la medida que demuestres seguridad en lo que estás diciendo, vas a inspirar confianza. Esta persona sabe lo que está diciendo. Lo dice con absoluta seguridad. Algunas otras actitudes que podemos ver en la siguiente lámina. Debemos tener una actitud de apertura hacia el otro, como lo acabamos de decir. También debemos poseer confianza e seguridad en nosotros mismos, porque eso se nota. Aquellos que hemos trabajado, y tal vez alguno de los que me está escuchando en este momento lo ha estudiado y lo practica, la programación neurolingüística, cuando tú desarrollas eso, cuando aprendes a leer el lenguaje gestual, el lenguaje corporal, porque puede ser que puedas mentir con lo que dices, pero tu cuerpo no miente. Una mirada, un gesto, un ceño fruncido, la sudoración, unas mejillas sonrosadas, cualquier gesto transmite información, cualquier gesto transmite información. Entonces, en la medida que nos valoremos, en la medida que nos demos nuestro justo valor, podemos entonces brindarnos a ese proceso maravilloso que es la conversación, a ese maravilla que es el diálogo, ese poder intercambiar información, opiniones con las otras personas, inclusive si no estamos de acuerdo, porque poder aceptar una opinión contraria a la tuya con respeto
es una manifestación altísima de inteligencia, es una de las manifestaciones de inteligencia más altas que hay. Poder escuchar una opinión contraria a la tuya con respeto. Puedes debatir, puedes cuestionarla, pero con respeto. En la siguiente lámina podemos ver otras actitudes importantísimas para la escucha activa. La escucha le otorga sentido a lo que se dice y completa el proceso de comunicación, porque yo puedo decir cualquier cosa y ustedes pueden escuchar lo que ustedes quieren escuchar, que no necesariamente es lo que yo estoy diciendo. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante también. Entonces, ese sentido, ¿verdad? Porque la comunicación asertiva es bidireccional. O sea, ese patrón que existía hace años donde se consideraba que el emisor del mensaje era el que llevaba el mando de la conversación o el mando de la comunicación, eso no existe actualmente. Tanto el emisor como el receptor tienen el mismo nivel. ¿Sí? Es una actividad bidireccional. Entonces, de nada nos sirve que nosotros digamos algo con un sentido si la otra persona lo escucha, lo interpreta, lo decodifica de una manera diferente. Es como si estuviéramos hablando idiomas diferentes. Es lo que ocurre. Entonces, parte de la comunicación asertiva, que estoy seguro que las compañeras que van a disertar luego de mí van a hablar sobre eso, es importantísimo la verificación permanente entre lo que yo estoy diciendo y lo que el otro está escuchando. Y fíjense esta frase que realmente el título de esta conferencia viene de esta frase de Epícteto: así como hay un arte del bien hablar, existe un arte del bien escuchar. Yo les cuento rápidamente una anécdota. Tengo muchísimos años en las ventas. De hecho, actualmente entre mis actividades formo equipos de venta en empresas. Y una de las cosas que siempre trato de hacerle entender a mis participantes es que ese viejo esquema de las ventas de hace unos años, de los años 70, ¿verdad? Donde el vendedor hablaba y hablaba y hablaba sin parar y envolvía al cliente y lo engañaba y le vendía cosas que no necesitaba, etcétera, etcétera. Eso está totalmente out. Eso está totalmente fuera. En una negociación, el 80% del tiempo tiene que hablar el cliente y el 20% del tiempo tiene que hablar el vendedor. O sea, que el buen vendedor actualmente no es el que habla mucho, sino el que escucha bien. En la medida que sabes escuchar, en esa medida podrás ser un buen vendedor. Y entonces, ¿qué es escuchar? Ahí tienen una formulita muy sencilla de lo que es escuchar. Es oír, más ver, más asignar sentido. Eso es escuchar. Oigo, porque tengo el sentido del oído. Veo, cuando hablo de ver, no solamente veo físicamente, sino que puedo ver en mi mente, puedo crearme imágenes en mi mente y le asigno sentido a eso que estoy oyendo y que estoy viendo. Ese sentido puede coincidir o no con lo que el emisor está diciendo o quiere decir. Y eso, cuando no funciona así, nos lleva a los malos entendidos. Frases como esta: ¿cómo puede ser que no me haya entendido si yo fui muy claro cuando hablé? Eso lo escuchamos desde la casa, ¿verdad? Muchas veces una madre o un padre le dice al hijo: pero yo fui muy claro cuando te dije lo que tenías que hacer.
Bueno, eso es lo que tú crees que fuiste muy claro. A lo mejor el muchacho entendió otra cosa. Otra frase que puede generar malos entendidos, yo escuché muy bien y dijo otra cosa totalmente distinta. Claro, porque a lo mejor lo que tú quisiste decir no lo verificaste, no jugaste con ese feedback tan importante. Y esto me lleva a recordar, en la siguiente lámina lo podemos ver, una frase del maestro Humberto Maturana, chileno, falleció hace unos pocos años. Realmente un hombre brillante, aun cuando era biólogo en su profesión original, doctor en la Universidad de Harvard, nivel académico de altísimo, uno de los padres del coaching ontológico. Y Humberto Maturana nos regaló esta frase que para mí es vital en esto que estamos conversando. Soy absolutamente responsable de lo que digo y maravillosamente irresponsable de lo que tú escuchas. Esto es, el emisor tiene que verificar que lo que el receptor escuchó fue lo que él dijo. No puedes sobreentender, no puedes, no, yo hablo muy claro, yo soy muy preciso. Bueno, a lo mejor eso es lo que tú crees, que eres muy preciso. Por eso estamos hablando hoy acá de comunicación asertiva. Y me despido con una frase que realmente me parece muy hermosa y que tiene gran relación con esto que hemos hablado. No es el grito, sino el vuelo de un pato salvaje lo que lleva a la bandada a volar y a seguir. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier aporte que quieran hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio, a ti por los conocimientos que nos has entregado y que sin duda son el primer paso para establecer una comunicación asertiva en nuestra vida. Quienes tengan preguntas de esta o de las presentaciones siguientes serán respondidas al final de la ronda de exposiciones. Así que ahora voy a invitar a Carla Isabel González, nuestra segunda destacada exponente, quien es abogada especializada en Derecho Marítimo, Logístico y Portuario. Tiene más de 10 años de experiencia en ese rubro, guiando y fundando empresas en diversos sectores, principalmente corporaciones multinacionales y empresas del rubro marítimo. En el año 2021, Carla hizo cursos en coaching ontológico que ha complementado con la formación en terapia Hellstad del Instituto Hellstad, la cual se encuentra realizando actualmente. Es apasionada por el mentoring, en particular hacia mujeres jóvenes que aspiran a un desarrollo profesional en el rubro marítimo. Por su compromiso y excelencia, fue destacada con el premio 10 Women to Watch in Shipping Award, auspiciado por Nord Shipping y el gobierno de Noruega. Es miembro de nuestra red MAMLA como miembro asociada de la República Dominicana, participando en los comités de mentoring y legal. Le damos la bienvenida a la señora Carla González con el tema de comunicación asertiva desde la programación neurolingüística. Bienvenida, Carla. Gracias, Catherine, por esa presentación. Bueno, definitivamente que Sergio me ha elaborado una excelente zapata para lo que será el tema que expondré a continuación, que es la programación neurolingüística y la comunicación efectiva, que probablemente muchos de ustedes no han escuchado antes, pero que sí han puesto en práctica de una u otra manera, porque definitivamente que la comunicación es la clave para el éxito en todo en la vida, no solo en nuestra carrera profesional, sino para nuestro éxito personal y todo lo que nos proponemos y queremos alcanzar. Entonces, en ese sentido, voy a compartir mi presentación. Para que podamos dar inicio a este tema.
Catherine, por favor, me colabora si ya se está proyectando. Confírmame, por favor. Aún no está en pantalla completa, Carla. Se ve tu ventana del computador. Ahora se ve perfecto. Perfecto. Bueno, programación neurolingüística, PNL, como se le conoce generalmente, y comunicación efectiva. Ese es el tema que vamos a ver ahora. Es un tema que se puede escuchar técnico, pero que ya Sergio le dio algunas pinceladas, porque precisamente la escucha sería el primer paso para poder lograr integrar ese sistema en lo que es nuestra vida, tanto profesional como personal. Y quiero iniciar precisamente con uno de los temas que abarcó Sergio, que es los malentendidos. ¿Por qué cuando nos comunicamos no podemos realmente emitir el mensaje que queremos emitir? No llega al interlocutor como quiere llegar. Y bueno, eso es precisamente por uno de los principios que tiene la programación neurolingüística que vamos a definir en breve, y es que el ser humano es un ente subjetivo y la gente responde a su propia realidad, no a la realidad misma. Aquí vemos como estos dos iconos están viendo un número, uno lo ve desde una perspectiva como si es un 9 y el otro lo ve desde el 6. ¿Y con qué se vincula eso a la programación neurolingüística? Bueno, precisamente a que esa programación neurolingüística, que es un conjunto de técnicas y herramientas que nos ayudan a lograr nuestros objetivos y a poder proyectar lo que realmente somos y comunicarnos de manera asertiva y efectiva, pues parte de ese principio de que toda esa programación que nosotros tenemos, que viene blindada por toda el tema social, de dónde vinimos, nuestra familia, nuestra crianza, pero también nuestra genética, incluso nuestro tipo de personalidad, cómo aprendemos y cómo integramos la personalidad, cómo integramos lo que somos con la sociedad en lo que vivimos, pues todo eso es un filtro que puede ser o no, dependiendo de las habilidades de comunicación que tenemos, para nosotros poder realmente emitir el mensaje que queremos emitir. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestro mapa interior es único. Es decir, cada persona tiene un filtro distinto y cada persona, por ende, se comunica y tiene unos objetivos, tiene una forma de expresión y tiene incluso un significado de la palabra muy único que viene dado por ese conjunto de experiencias que acabo de mencionar, que vienen de nuestra historia. Y si nosotros no tenemos pendiente esto, pues es muy probable que en reiteradas ocasiones no nos podamos comunicar de manera efectiva porque no vamos a lograr que la persona que recibe, el receptor del mensaje, entienda lo que queremos comunicar. Y bueno, de ahí se dan de ahí se derivan muchos de los fracasos que tenemos, por ejemplo, en nuestra vida profesional, porque aunque tenemos la información, sabemos cómo manejarnos, no podemos lograr comunicar esto de una manera en la que se conozca la verdadera esencia de lo que queremos comunicar. Y bueno, ¿cómo podemos paliar esa situación? Es necesario que nosotros ejercitemos y cuidemos nuestro cerebro. Y para eso hay técnicas, hay sistemas, hay programas que nos ayudan a que esa comunicación pueda ser más clara y más efectiva. Y una de ellas es la PNL. Cuando me refiero a PNL es lo mismo que programación neurolingüística. Voy a dar un poco de contexto de dónde viene esto, porque sé que muchas personas no han escuchado el término. Y bueno, es un sistema que se creó por estos dos profesionales de rubros completamente disociados, pudiéramos decir, un matemático que también era psicólogo y programador informático y un lingüista en los años 70. En ese momento donde la psicología hacía un boom importante con terapeutas como Fritz Perls, que fue el fundador de la terapia gestal, y muchos de esos psicólogos que tenían una formación que permitió que muchas personas en esa época pudieran sanar situaciones de su infancia y que pudieran desarrollarse profesionalmente y personalmente y tener éxito.
Entonces, estas dos figuras pues vieron que había una forma que se podía modelar para lograr que real y efectivamente la persona pudiera crecer, pudiera mejorar en su vida cotidiana y pudiera alcanzar el éxito que quisiera en los objetivos que esas personas tuvieran. Y dijeron, bueno, pues entonces, ¿cómo podemos integrar eso? ¿Cómo podemos hacer un sistema para que esas estrategias que esos psicólogos utilizan, pues se puedan ver en la vida práctica? Y aquí se funda entonces la programación neurolingüística como tal. No es una práctica psicológica per se, es más bien un sistema para preparar, o sea, para lograr programar sistemáticamente, porque se hace a través de técnicas que son específicas, de repetición, de lo que dirían espiritualmente mantras, de repetir frases, de cambiar el autoconcepto de lo que somos, de evaluar al ser humano a través de esas programaciones que son distintas a las que nuestro cerebro ya está codificado, porque nuestro cerebro es una especie de software que almacena información y que no necesariamente la filtra, pero sí la saca para poder relacionarse. Y bueno, esos programas es parte de lo que la programación neurolingüística quiere resetear y quiere hacer que nosotros veamos diferente, para que entonces nuestra mente, que es el aspecto de neuro y que es la que filtra todo lo que son las emociones, los pensamientos, pues esa mente que ya está programada, que vamos a tratar de programar de manera distinta, se logre comunicar de una manera más eficaz a través del lenguaje. Y por eso la palabra lingüística se incluye dentro del término de programación neurolingüística. Y bueno, aquí en la lingüística es donde se evidencia la importancia que tiene comunicarnos efectivamente, porque en esas estrategias que se van dando dentro de esa programación que nos enseña la PNL que debemos de adaptar, pues se ve cómo no solamente el habla y la palabra tiene una significancia, que eso es lo que el compañero Sergio mencionó anteriormente, sino que también los gestos, las formas de expresión con el cuerpo, los olores. Hay una serie de elementos que hacen que el lenguaje pueda llegar a su objetivo, que no solamente es pues la palabra como tal, que es subjetiva, porque ya hemos dicho que en la PNL tenemos una presunción de que la experiencia humana es subjetiva y por eso debemos adaptarnos a eso para poder comunicarnos asertivamente. Entonces, una frase aquí que quisiera resaltar y que creo que nos puede formatear el cerebro, y que es la esencia de la PNL, es: habla, camina y condúcete como la persona que quieras ser hasta que lo seas. ¿Qué quiere decir eso? Modelando y cambiando esas programaciones a través de actuaciones, podemos lograr ser esa persona que entendemos que sería el ideal de nuestro propio ser, ¿no? Que sería nuestro auténtico ser y a lo que queremos llegar en la vida. Y esa repetición nos va a llevar entonces a lograr ese objetivo y a cambiar esa programación. Bueno, aquí nuevamente una breve explicación del por qué programación neurolingüística. Creo que ya lo hemos explicado bien, de manera sencilla. Hay un proceso, hay un software, hay una parte del pensamiento y de la emoción, que es lo neuro, y hay una parte que es la comunicación, que es la parte lingüística. Eso es lo más importante que se nos quede y que tenemos que tener presente a la hora de evaluar cómo nos estamos conduciendo en la vida. Y bueno, ¿cómo hace la PNL que sea efectivo realmente ese sistema, esas técnicas que tiene para poder integrarse al ser humano? Enseñando, o sea, modelando, que es lo que queremos lograr. Por eso la frase que acabo de mencionar ahora, de conducirnos y hacer las cosas como si ya fuéramos esa persona que decimos que queremos ser, realizando, que es parte de esa modelación también, y estudiando pues esos modelos que son los modelos de las personas exitosas, como hicieron los fundadores de la PNL.
Eso es importantísimo. Si quiero llegar si quiero ser la directora del puerto, bueno, ¿qué hace? ¿Cuáles son las actuaciones que está haciendo la persona que dirige el puerto y que la llevaron hacia ese lugar? ¿Cuáles son esos role models, esas personas a las que admiro y a las que quiero, pues, emular en cuanto a su éxito, siempre preservando mi autenticidad y lo que soy, pero ¿qué hacen esas personas? ¿Cómo puedo modelar? ¿Cuál es su mapa hacia el éxito? ¿Y cómo puedo integrar yo eso? Bueno, ¿por qué la PNL nos ayuda en temas de comunicación? Porque nos ayuda también a aprender, a cómo captar el mensaje de los demás, nos ayuda a obtener nuestros resultados, sea modelando, sea aprendiendo de nosotros mismos, desarrollando nuevas habilidades también, nos ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad porque nos ayuda con nuestra confianza en nosotros mismos a partir de ese autoconocimiento de quiénes somos y de por qué hacemos lo que hacemos. Y evidentemente eso también trae a colación que podamos alimentar nuestra autoestima y planificar un futuro en el que se nos permita, pues, nosotros saber que vamos a llegar a la meta, a lo que nosotros consideramos como el éxito, a través de un sistema concreto. Y bueno, evidentemente, si eso es lo que voy a lograr, para lograrlo necesito la comunicación, necesito poder proyectarme ante el mundo como lo que quiero ser. Y por eso lo menciono aquí como parte de este mapa de la PNL que es muy interesante. Bueno, ¿y cómo se realiza esa programación? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se estudia? Hay una metodología, evidentemente. Se ha catalogado la PNL como una pseudociencia, no como una ciencia, pero yo diría que es simplemente un sistema, porque integra tanto del ser humano, que es un sistema, y por lo tanto, si es un sistema, tiene que tener una forma de poder enseñarse, debe tener una metodología. Y hay autores que dicen que tiene una tecnología precisamente para sistematizar y organizar la percepción, para poder saber entonces cómo vamos a organizar esas ideas para poder concretarlas. Se estudia también a través de una actitud de curiosidad, de ver quiénes somos, quiénes son los demás, cómo puedo proyectar lo que quiero proyectar a los demás, siempre siendo eso primero yo misma, y también con una práctica de habilidades y de técnicas, que eso lo vamos a hablar un poco más adelante, de cómo podemos, con esas habilidades que se van desarrollando, pues lograr nuestros objetivos en términos comunicacionales y bueno, de la vida en general. Esto ya lo hemos mencionado también. ¿Qué estudia la PNL? Creo que queda claro que dentro de la comunicación estudia el lenguaje verbal y no verbal, y que también estudia la comunicación en general respecto a lo que queremos comunicar a nosotros mismos y para con los demás, a través de sistemas de códigos y de modificación de conductas que se ven en patrones en nuestra vida cotidiana. Y bueno, ¿para quién es la PNL? ¿Y quiénes pueden usar esas habilidades? Todo el mundo, prácticamente. O sea, toda la persona, incluso hasta con los animales se ha tratado la PNL. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, soy abogada de profesión, en un juicio, estudiar cómo va a interpretar el juez lo que voy a decir, como consultora, qué necesita el cliente, si el cliente necesita una consulta a nivel comercial, porque lo que está buscando es más eficientizar sus costos, versus que es una persona más que busca algo más técnico, o sea, ver en esencia qué está procurando el otro, siempre va a ser el objetivo de la PNL y por tanto va a ser algo aplicable para prácticamente todos, para todos los rubros. Y eso nos va a permitir aplicar muchas herramientas que nos van a cambiar paradigma, comportamiento, nos van a ayudar a resolver conflictos, van a ayudar a mejorar nuestra salud física. O sea, la PNL es una herramienta maravillosa para producir cambios y lograr nuestros objetivos en general. Características importantes que creo que quizás se puede percibir este tema como un poco difuso,
pero es que la PNL es tanto y toca tanto la comunicación en tantos sentidos que creo que mencionar tanto los objetivos y las características que se puede lograr tiene una función de que ustedes puedan entender realmente de qué va la herramienta, qué se puede lograr con esa herramienta, porque es un mundo de técnicas que se pueden integrar y que ya en breve vamos a ver cuáles son esas pautas y esas herramientas ya a nivel más concreto y práctico de cómo se pueden implementar. Pero bueno, a grosso modo, la PNL ve la realidad como una invención porque cada quien la ve de la manera en cómo sus propios filtros le permite que se vean, no necesariamente como es. Es un medio de autoconocimiento y de evolución personal y es una herramienta que nos ayuda a poder comunicarnos y a reprogramar nuestras actitudes para poder comunicarnos mejor. Dentro de lo que es la comunicación, hay un aspecto muy importante de la PNL que se le llama el mapa del territorio. Y es el primer aspecto práctico que voy a mencionar sobre lo que es la programación neurolingüística. Eso que hablamos al principio de que cada persona es un ser en sí mismo y que ve su realidad de acuerdo a lo que es y a su contexto, es lo que en la PNL se le llama el mapa del territorio. ¿Y por qué por qué filtros está viciada ese mapa? Bueno, por los valores, por las creencias, incluso por el mismo lenguaje. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar lo que es en la lingüística, cómo cada país tiene palabras que solamente en ese país tienen un significado. Por ejemplo, en Japón, el significado de una persona cuando va a contraer matrimonio y tiene un significado distinto, tiene una palabra que solamente ese lenguaje lo tiene en su país, porque tiene una significancia que va con su cultura. Entonces, ese lenguaje y esa forma de comunicarse permea muchísimo cómo pues ellos se relacionan entre sí. Y conocer esto y saber esto con antelación nos permite dirigirnos hacia esas personas de una manera que ellos puedan sentirse que se está hablando su propio lenguaje. Aquí también tenemos memorias. Hay veces que las personas reaccionan con un filtro que no tiene que ver con lo que está pasando con ese momento, sino más bien con un suceso que le haya pasado anteriormente en su vida, durante su desarrollo como persona, en su infancia, y no entendemos por qué esa persona actúa de la manera que actúa, pero eso tiene que ver con ese filtro de la memoria que hace que el territorio, que ese mapa del territorio, es decir, que esa realidad sea una realidad distinta a la que nosotros estamos viendo y a la que nosotros estamos tratando de comunicar a esa persona. Entonces, ¿qué pudiéramos decir que compone ese mapa? Es decir, ¿qué es lo que primero ven las personas, vemos las personas, y que luego eso se traduce en una conducta que va a hacer que nuestra comunicación sea efectiva o no? Bueno, influye, dependiendo del tipo de persona que seamos, las imágenes, los sonidos, las sensaciones, incluso los sabores, los olores, la manera en la que estamos hablando. Eso produce un estado en nosotros, nos provoca una reacción fisiológica que se traduce en una conducta y que va a estar permeada por los filtros que acabamos de hablar. Entonces es sumamente importante, por eso, conocer esos filtros, saber quién es la persona a la que le estamos dirigiendo el mensaje, quién es nuestro receptor. Y a través de eso, pues entonces vamos a poder comunicarnos de una manera que se nos entienda cuál es realmente el mensaje que se quiere enviar. Y bueno, esto del funcionamiento tiene mucho que ver con el funcionamiento de la PNL, tiene mucho que ver con el mapa del territorio, porque precisamente tenemos un acceso ocular que puede ser, ya ahora con la tecnología, puede ser o no, un cara a cara, puede ser una llamada telefónica, puede ser incluso hasta un mensaje de texto, de internet, y en ese acceso ocular ocurre esa primera recepción de información. Y luego tenemos el lenguaje corporal que también nos dice cómo la persona va reaccionando a lo que estamos comunicando, y el poder de la palabra, que bueno, en la lingüística la palabra tiene, dependiendo de a quién se le dirige,
un poder increíble porque una palabra tiene un significado para cada persona. Entonces, todo esto influye en cómo se van comunicando los mensajes. Y esto es importante para esto que vamos a ver ahora, que es de cómo se ven las personas en la PNL. Y creo que es una de las herramientas más importantes que podemos adoptar en nuestra vida para integrar la PNL y comunicarnos mejor. Las personas no reciben los mensajes de manera similar. Hay diferentes tipos de personas, según la PNL, que van a recibir ese mensaje dependiendo de una serie de factores muy individuales y con unos filtros muy personales de cada quien. Tenemos personas que son visuales, que son personas que tienen que ver las cosas para poderlas entender. Esas personas se caracterizan, según la PNL, porque tienen un tono de voz más alto, una postura más rígida, les gusta hacer actividades como ir al cine, ir al teatro, actividades que sean visuales. Me imagino que a todos nos ha pasado que en el ambiente laboral tenemos una persona que nos presenta, nos explica un trabajo que ha realizado y le hacemos la salvedad de que queremos verlo palpablemente, queremos ver una presentación, quizás ni siquiera escuchar, sino verlo. Ese tipo de personas son las personas visuales. Igual hay personas que es por el lado auditivo. O sea, se tiene que escuchar. Esa persona tratan de tener una comunicación auditiva, de saber el tono de voz del otro, le afecta la manera que lo está diciendo, el timbre, el tono, si es agudo, si es grave, todas esas cosas le afectan. Y aquí, evidentemente, con esa persona uno se beneficia más de usar temas musicales, de graduar la voz, de hacer quizás una presentación un poco más lenta, donde la respiración sea bastante medida, etcétera, etcétera. También tenemos gente que es kinestésica, que lo ve todo a través del tacto, del movimiento, de otros sentidos como son el gusto, el olfato, el tacto per se. Y esa persona, pues, son personas que les gusta más el hacer para poder aprender, para poder entender. Y eso nos puede ayudar, por ejemplo, cuando estamos tratando con nuestros colaboradores. Si sabemos que una persona haciendo aprende mejor que escuchando o viendo, podemos comunicarnos de una manera y enseñar de una manera en la que ellos puedan integrar mejor ese mensaje que se está enviando, ese aprendizaje que queremos que tengan. Entonces, esto es una herramienta bastante útil y bastante importante para integrar en nuestra vida. Aquí hay algunos indicadores de cómo se manifiesta eso en lo visual, auditivo o kinestésico, que es básicamente lo que hemos hablado. Si quieren, yo les puedo compartir la presentación para que tengan estas tácticas y puedan repasarlas luego en su vida cotidiana. Y bueno, ya yéndonos de manera precisa a la comunicación y PNL, hicimos un escenario, un contexto de cómo se veía eso, pero me gustaría yo poderles resumir, ya esto es algo personal, no de libros, sino de cómo yo he integrado esa comunicación, esos recursos que nos da la PNL en la vida cotidiana. Y bueno, tengo aquí que el primer paso sería observar. Yo observo mi entorno para comunicarme. Veo quiénes son las personas que están, cuál es el receptor del mensaje que quiero emitir, cómo está la situación en general en ese ambiente y me detengo a observar, a ver realmente lo que está pasando, no a estar dentro de mí misma, sino a colocar mis ojos prestos a entender lo que está pasando en el exterior. Luego viene ese segundo aspecto que es la escucha, que ya bien Sergio pudo exponer. Escucho, no oyendo para responder, escuchando real y efectivamente, veo qué es lo que el otro me está tratando de comunicar en ese ambiente que ya he observado y que también permea y que también es un filtro según la PNL para poder entender mejor. Luego acompaño, es decir, trato de que mi receptor pueda sentirse que entiendo el mensaje que se está tratando de comunicar. Por ejemplo, eso se puede dar repitiendo ese mensaje, eso se puede hacer explicando lo que entendimos del mensaje que se está emitiendo,
o simplemente haciendo algún comentario de que nos sentimos agradados o de algún sentimiento, si es válido en ese contexto, porque hay contextos en donde no es propicio hablar en temas de sentimientos, pero si se puede hacerlo, no está de más, y así hacerle ver al otro que empatizo con el mensaje que me está transmitiendo y que yo también lo que le estoy transmitiendo a él va de la mano con sus propios objetivos. Y luego establecer rapport. El rapport es a lo que vamos a hablar ahora, que es básicamente que hacer una mímica del otro para que el otro se sienta entendido por mí a través de gestos, a través de comunicación no verbal, de contacto visual y de una serie de elementos que le ayudan al otro a sentirse como parte de la conversación y como un ente que está siendo entendido. Y bueno, ya el último paso sería liderar, que liderar es básicamente lograr el objetivo que queremos con esa comunicación que se está transmitiendo, ya sea explicar un concepto, lograr dirimir un conflicto, lograr que se nos entienda una postura, lograr que se llegue a algún acuerdo en particular sobre algún tema y lograr esa meta que tenemos. Entonces, esos serían los pasos de esa comunicación de acuerdo a lo que recojo de la PNL como tal. Aquí igual hablamos de algunos sistemas de representación que son la palabra, la calidad de la voz, las posturas, gestos, expresiones. Eso ya lo hemos hablado. Algo importante es el tema de las resistencias a la comunicación que dentro de la PNL se nos enseña a cómo evitar que esos mensajes que estamos emitiendo tengan una resistencia por parte del otro. ¿Y por qué se dan las resistencias? Bueno, se dan porque uno puede proyectarse o puede introyectarse. En la introyección yo hago ese conocimiento como ese mensaje que se me está enviando me lo tomo para mí. Y en la proyección lo que hago es que algo que es objetivo también lo veo como que es para mí, pero me proyecto en eso. Entonces, esos temas de ser objetivo y saber con quién es el receptor que está realmente recibiendo el mensaje, nos va a ayudar a evitar esas resistencias a la comunicación. Porque evidentemente si dijimos que todos tenemos filtros y que todos tenemos una forma de ver el mundo, pues todos podemos ser propensos a tener esas proyecciones y a tener esas introyecciones. ¿Y cuáles son los anclajes? Esas herramientas de la PNL que nos pueden ayudar a que en esa comunicación el otro pueda entrar en un estado más propicio para entender el mensaje. Uno de los anclajes que tenemos es el rapport. El rapport es esa técnica que se utiliza para que el otro se sienta en sintonía y en sincronía con lo que estamos comunicando. Por ejemplo, si la persona nos damos cuenta en ese proceso de observación que ya mencionamos, que sube una ceja o está mirándonos a los ojos, pues nosotros hacemos eso mismo como una mímica de lo que esa persona está tratando de comunicar no verbalmente, y sin que esa persona se dé cuenta, vamos a ver cómo vamos logrando una comunicación en donde los dos estamos en la misma página, porque influimos a un nivel subconsciente en cómo el otro va a recibir esa información y se va a sentir aprobada, se va a sentir cómoda, se va a sentir en una apertura. Por ejemplo, si estamos sentarnos de una manera en la que el otro también se sienta que estamos al mismo nivel. Si el otro se recuesta, recostarnos. Si el otro tiene los brazos abiertos, puede ser un rapport inverso. Incluso si lo tiene cerrado, nosotros abrirlos y darles apertura. O bien si lo tiene abierto, si nosotros cerrado, también abrirlos y darle a entender que hay una apertura a nivel corporal, porque eso integra ese mensaje a nivel subconsciente de que estamos prestos y queremos escuchar lo que se nos está diciendo. Gestos de las manos, si vemos que hay un gesto que la persona hace, por ejemplo, me hice esto en el cabello, hacer esa mímica, quizás, y ver cómo esa otra persona se va sintiendo identificada con lo que vamos diciendo. Y hay toda un abanico de opciones, la respiración, el tono de voz, si la otra persona está hablando bajo, hablar bajo también. Hay toda una serie de herramientas que nos ayudan a hacer rapport con los demás. Aquí
Se mencionan algunas otras como el ritmo de las palabras, la velocidad, etc. Y bueno, ¿por qué esto es algo importante? Porque las emociones, sentimientos y pensamientos son los protagonistas de nuestro éxito o fracaso. Dependiendo de lo que nos evoque una interacción, pues de eso va a depender realmente si esa interacción va a ser efectiva, si esa comunicación va a ser efectiva o no. Entonces, todas esas herramientas que hemos hablado son básicas para lograr que ese mensaje logre transmitirse. Y aquí una imagen de cómo nosotros debemos, alusivo al tema del rapport, como si el otro cambia, nosotros, como si nuestra circunstancia cambia, nosotros tenemos que ir acorde también a ese cambio para poder integrarnos. Estas son una serie de frases típicas de PNL y de comunicación. Creo que ya se me está agotando el tiempo. Eso también lo hemos hablado, de las estrategias de primero observamos a través de la entrada, luego entonces adaptamos un sistema que son las operaciones y luego la salida que es el mensaje y la comunicación final que se está emitiendo. ¿Y eso para qué? Bueno, para nosotros poder ser mejor y comunicarnos mejor. Partir de un estado actual, que es cómo nos sentimos ahora, qué es lo que queremos, cuáles son los recursos que vamos a usar, ya hablamos de muchos recursos, y qué necesitamos para que en el futuro eso pueda ser mejor. Igual aquí ese es el mismo mapa mental de identificar, acción y usar las herramientas. ¿Cuál punto de partida hay para en la PNL poder integrar esas herramientas que tenemos? Bueno, la principal aquí en el aspecto de la comunicación es, tengo una dificultad para comunicar lo que pienso o siento. Entonces aquí integro ese mapa mental que hablamos de observarme, saber cuáles son mis filtros, observar a los demás y ahí empezar entonces una comunicación que sea más hacia afuera, más destinada a lo que el otro está pretendiendo de mí, sabiendo que el otro es un ente independiente y que, bueno, esa persona tiene sus propios filtros y va a adaptar el mensaje conforme a lo que yo le quiera comunicar, a cómo yo pueda comunicarle ese mensaje. Aquí algunas de las metas que se pueden lograr a través de estas herramientas, por ejemplo, cumplir metas, mejorar las relaciones interpersonales de forma asertiva, alguna persona encuentra incluso su verdadera vocación, mejorar su estilo de vida, porque evidentemente si me comunico y se adapto a esas herramientas de una manera efectiva, voy a tener en general mejores relaciones. Y se dice que la felicidad, hay un estudio que habla de que la felicidad es proporcional a la calidad de las relaciones que se tienen. Entonces es una herramienta maravillosa. Y bueno, ¿cómo puedo cambiar eso con la PNL? ¿O qué hace la PNL? Ese estado presente en el que tenemos comportamientos, pensamientos y sentimientos precisos, con los recursos vamos a cambiarlos por un estado deseado. En la comunicación, ese pensamiento o ese sentimiento que tengo, que quiero transmitir, voy a lograr que se emita de manera eficaz, que llegue a ese receptor y por tanto que se logre el objetivo deseado. Entonces, al final, ya viendo todas las herramientas que nos da la PNL y de cómo afecta la manera en la que decimos las cosas, no solamente de manera verbal, sino también de muchas otras maneras y con muchos otros sentidos involucrados, llegamos a la conclusión de que lo que obtenemos es el resultado de lo que comunicamos. El resultado que tenemos en la vida va a ser proporcional a la manera en que estemos comunicando los mensajes que queremos comunicar. Y ya con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias, Carla, por esta interesante presentación. Tal como dije en la presentación anterior, las preguntas van a ser respondidas al final de toda la ronda de exposiciones. Para finalizar ya esta ronda de interesantes exposiciones, quiero dejar con ustedes a Leticia Navarro, quien es coach organizacional, conferencista en temas de liderazgo,
comunicación y visión sistémica. Es facilitadora de procesos de crecimiento e identidad corporativa, con vasta experiencia en el sector público como privado y también en el área educacional. Es directora de la Fundación Venezuela Sin Fronteras, cultivando la esperanza intencional a través de historias inspiradoras. También es productora y conductora del conversatorio radial Happy Hour. Dejo con ustedes a la señora Leticia Navarro. Bienvenida. Muchas gracias, Catherine. Muy contenta de estar con ustedes acá y bueno, de escuchar a mis compañeros, tanto a Carla como a Sergio. Me toca cerrar esta parte de la comunicación asertiva con un tema que para todos es muy importante porque tiene que ver con la solución de conflictos. Y bueno, creo que absolutamente cada uno de nosotros se le presenta la oportunidad de tener uno o muchos o varios conflictos durante el día. Sean personales, sean cuestiones que tienen que ver con el trabajo, o de pronto, como en el caso Venezuela, hay muchísima gente que piensa que nosotros tenemos más conflictos que otros, lo que pasa es que nosotros somos como personas de retos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría comenzar con eso, con que piensen, independientemente de que la participación va a ser al final, piensen en un conflicto, en una situación conflictiva, una situación quizás problemática que tienen en este momento y que pudiera interesarles cómo resolverla o cómo atenderla. Porque a veces no se trata de la solución, sino más bien del enfoque, o sea, de que nosotros podamos mirarla y enfocarla de cerca, ¿no? Al cerebro nos gusta pensar que somos politareas, pero realmente al cerebro le gusta trabajar con una cosa a la vez para dedicar el 100% a eso. Entonces, manejábamos la presentación y hemos ido viendo tanto la participación de Sergio con respecto a la escucha activa y a la manera, la poderosa habilidad que tenemos cuando nos convertimos en personas que desarrollamos la escucha. Sobre todo, no es por lo potente nada más, sino por lo valioso que se convierte en el manejo de las relaciones. Y creo que eso es fundamental en el área donde estamos, en el área que tiene que ver con la parte marítima, portuaria, que tiene que ver con las relaciones. Red Mamla maneja relaciones transculturales, pues dentro de la misma organización vemos que hay una cantidad de mujeres que pertenecen a países distintos e incluso dentro del mismo país también pertenecen a culturas o a etnias diferentes. Entonces eso hace que esto sea muy interesante para nosotros. Viendo el tema de lo que es la comunicación asertiva, tenemos una definición muy, muy sencilla y realmente la comunicación asertiva es cuando nosotros logramos, materializamos y concretamos decir lo que realmente sentimos, pensamos, apreciamos y percibimos. Muchas veces nos cuesta comunicar realmente lo que sentimos. En el caso de las mujeres, tenemos como, digamos que, creencias, paradigmas que superar muchas veces. Siempre doy un ejemplo como el de Draisa, quien es también miembro de Red Mamla, porque Draisa, como la primera submarinista de Latinoamérica y de Venezuela, le tocó enfrentar el participar en esa parte pionera y que tiene que ver con el hecho de formarse con 48 hombres dentro de un mismo submarino para poder convertirse en la primera submarinista. Y eso implicó en su momento el hecho de que su comunicación fuese realmente asertiva, porque hay vivencias que tiene, y Carla lo mencionaba muy bien con respecto a PNL, que cada quien trae su mapa, o sea, el mapa no es el territorio, porque el mapa de cómo creció y se desarrolló y se formó Draisa es muy distinto a los otros 48 chicos que estaban en el submarino. Entonces, para mí tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros podamos comunicar de manera asertiva, que no es exacta, pero sí es positiva,
el hecho de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos afecta y lo que percibimos. Pues la percepción no es un concepto generalizado, sino que es muy personal. Entonces, cuando hablamos de la comunicación asertiva, es una habilidad y realmente es una habilidad tan valiosa como la escucha activa. A veces diría yo que estarían jugando como malabares allí, ¿no? Que a veces tenemos que ser asertivos y otras veces tenemos que ser súper atentos en la escucha, tanto en la escucha activa desde el punto de vista de lo visual, de lo que podemos incluso leer entre líneas con la corporalidad del otro, pero también en lo que el otro comunica. Entonces, la comunicación asertiva realmente es un fundamento que Sergio mencionaba a Humberto Maturana, y yo vuelvo a mencionarlo con respecto al respeto, el genuino respeto. Yo, si parto del respeto a mí misma, yo puedo aprender, desarrollar el respeto hacia el otro a través de esta comunicación asertiva. Humberto Maturana hablaba que el genuino respeto comienza cuando yo respeto al otro. Entonces, la comunicación asertiva nos permite, nos enseña, nos motiva a respetar la posición, el sentimiento, el pensamiento del otro también. No solo el mío, porque no se trata de irrespetar el mío. Volviendo al ejemplo de Draisa, en el submarino, ella no podía imponerse como mujer dentro de un contexto donde ella era la única mujer. Es decir, que tenía que desarrollar la escucha activa, tenía que desarrollar esa concepción que nos mostraba Carla con respecto al rapport, de conectar con el otro, pero también tenía que respetar su propia identidad como mujer, con sus vulnerabilidades, con su propio mapa, el mapa de su persona. Entonces, la comunicación asertiva es eso, decir lo que siento, lo que pienso, de manera positiva, de manera respetuosa y recordando que el otro es tan importante como mi persona. Mi mapa es tan importante como el mapa del otro. Yo quise desarrollar una presentación muy sencilla, muy corta, porque pienso que lo rico y lo delicioso del manejo de conflictos está en la postura que tomamos frente al conflicto, ¿no? O frente al problema. La comunicación asertiva, si yo me conecto con eso del respeto, tanto conmigo misma, que mantengo mi posición, pero además me abro al mapa del otro, a la posición del otro, a la mirada del otro, evidentemente puedo acompasar, puedo acompañar al otro, pero también puedo impactar al otro para transformarlo. Por supuesto, este impacto es desde el respeto y desde, incluso yo diría que hasta la compasión, ¿no? O la compatía, como le decimos en el mundo de la comunicación, pues se trata de conectar con el otro, desarrollar la empatía, pero luego acompañarlo en ese proceso también. A veces la persona que está en conflicto o la situación que nos produce el conflicto es solamente un llamado de atención, es un llamado que nos dice, mira, no estás escuchando o no le estás prestando atención o de pronto no estás reconociendo a ese colaborador que trabaja contigo. Hay unas características básicas de la comunicación asertiva que me gustaría compartir con ustedes, son bien puntuales, bien generales, y bueno, desarrollarlo. Lo primero es la claridad, ¿no? Si yo deseo motivar al equipo de Red Mamla para el desarrollo de un tema como la comunicación asertiva de manera permanente o de manera recurrente, es decir, que no sea un tema puntual en el mes de noviembre, sino que se convierta en un tema nutritivo a lo largo del año, al menos una vez por trimestre, yo
no voy a llegar, a mí me parece que ustedes deberían, no, yo voy a llegar con claridad y voy a hacer la propuesta, y esa claridad requiere algo muy, muy valioso dentro de la información, que es el hecho de que sea sencillo. Y sencillo muchas veces, yo como docente, cuando me formé, nos invitaban a que cuando ofreciéramos una lección o una clase o un tema para compartir, siempre pensáramos como que si el escucha, el participante era un niño, es decir, sencillo como si fuéramos a hablarle a un niño. De manera que si un niño lo entiende, lo puede entender todas las personas, tanto adultos como incluso a veces, también lo mencionaba Carla, hasta los animales. Mi hija tiene un schnauzer y cuando vivía en Venezuela el schnauzer, porque ahora se fue a París con mi hija, me acuerdo que él al principio se resistía mucho al hecho de que mi hija se había ido y yo tuve que aprovechar mis herramientas, no solo de PNL, sino de gimnasia cerebral, para aprender a comunicarme con Federico, con el Schnauzer. Y los mensajes míos con él tenían que ser sencillos, no podían ser ambiguos. Entonces, claridad es un elemento súper valioso para lograr la comunicación asertiva. Cuando nosotros desarrollamos, comunicamos un mensaje y lo cargamos de ironía o lo cargamos de elementos que no tienen claridad, lo contaminamos y no podemos comunicar con claridad. Entonces, básicamente, para que sea asertiva la comunicación, es importante que esté cargada y permeada de la claridad y de la sencillez. Otro elemento, ya lo había mencionado en la primera parte, es el respeto, ¿no? Y ese genuino respeto comienza con el genuino respeto hacia mi idea, hacia mi propuesta o mi mensaje, pero también el respetar que de pronto yo estoy comunicando algo y valido con el otro si realmente el otro ha percibido el mensaje de la misma manera que yo tengo la intención de comunicárselo, ¿no? Entonces el respeto es yo diría que la manera más hermosa de amar al otro. Entender que no se trata de que yo sea comprendida, Sergio lo decía cuando hablaba de la escucha, para yo poder aprender a respetar al otro, primero debo respetarme. Y ese es un juego que también aplica con el respeto. Yo no puedo pedirle al otro que me respete si yo no he aprendido o no he desarrollado el respeto hacia esa persona también. Esto aplica tanto para una persona como para un grupo, una comunidad. Como coach organizacional, ese es un tema muy poderoso en la comunicación, porque cuando yo parto del poder o del liderazgo o de la jefatura o de la jerarquía y no respeto al otro, evidentemente puedo estar ocasionando una ruptura en la comunicación y mucho menos voy a lograr comunicarme de manera asertiva. El tercer elemento, Carla lo desarrolló muy bien en su ponencia de PNL porque habla de la empatía. Nosotros, Sergio y yo, tenemos un programa de radio, como pudieron escuchar, que se llama Happy Hour, pero nosotros allí lo que buscamos realmente es que las personas entiendan, desarrollen y se conecten con el hecho de que la felicidad es un estilo de vida y es un estilo personal. La empatía nos permite eso, el conectarnos con el otro y el conectar con aquello que es valioso, que es poderoso, y nos ayuda a crear un vínculo un poco más profundo, un poco más claro, un poco más definido, que además nos permite generar transformación en nosotros mismos y transformación en el otro. Hemos visto que el tema de la empatía, a veces decimos que ponernos en el zapato del otro. Imagínense esta metáfora que les voy a utilizar. Yo calzo 31 y 32 y estoy segura que dentro de la población puede haber alguien que calce parecido, pero la mayoría, por lo menos de las chicas, porque de los hombres estoy segura que ninguno, de las chicas deben estar por encima de 34. Bueno, no sé cuál es el equivalente en sus países, pero es la medida que tenemos, que usamos en Venezuela. Entonces yo calzo 31 y 32. Si yo le invito a otra persona, por ejemplo a Natalia,
a que se ponga en mis zapatos. A Natalia le va a costar muchísimo calzar 31 o 32 cuando ella, imagino yo, que calza como 37. Entonces la empatía no es ponerse nada más en los zapatos del otro y entenderlo, sino además acompañarlo. Allí usamos el término compatía porque es ese acompañamiento que tenemos. Pero en el caso de la comunicación asertiva, si no hay empatía, es muy difícil que tú puedas lograr no solo conectar con el otro, sino que permitir que el otro también reconozca cuál es tu mapa, cuál es tu territorio. ¿Ok? Entonces, importantísimo, porque así trabajamos esas resistencias que en comunicación a veces encontramos. Yo me imagino en el mundo marítimo, en el mundo portuario, esa necesidad que hay de empatía entre, por ejemplo, un obrero y un líder que establece una instrucción a nivel de, por ejemplo, del traslado, del transporte de una mercancía y que de pronto no logre conectarse con el obrero en el hecho de que el obrero le comunica que de pronto no se puede realizar de la manera que él lo quiere o con la rapidez que lo precisa y no le escucha. Entonces, de alguna manera, allí se rompe la comunicación asertiva, pero también puede llegar al nivel de que se rompa la comunicación por completo. Y el cuarto elemento que les quiero compartir es el equilibrio. Trabajo mucho con el mundo de la salud, con organizaciones del mundo de la salud, y aprendí un término que me encanta, que es entropía cero. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando escuchamos en una persona que está en una hospitalizada y sabemos que tiene un aparato conectado al corazón, al ritmo cardíaco, y el aparato sube y ¡plim! Baja, chi, chi, y cuando el equipo hace que es equilibrio o balance, es cuando la persona está muerta. La comunicación es algo así. Jugar al equilibrio es como un malabar. O sea, tú eres un malabarista. Y el equilibrio no se trata de mantenerse en una línea recta, impávido, sin emociones, sin nada, no. El equilibrio se trata de subidas, bajadas, balance, negociar, ¿sí? Entonces, ese balance se logra no comunicándote tú sola. Yo puedo manejar esta presentación sola, pero lo que realmente me va a validar y me va a confirmar si la presentación es valiosa o no, es el otro, no soy yo. Porque yo quedo aquí creyendo que estoy en equilibrio y de pronto el otro lo aprecia como que no, es muy corta, me pareció que le faltó, qué sé yo, cualquier cosa que puedan aportar dentro del proceso. Entonces, bueno, estas serían las características básicas para lograr la comunicación asertiva que nos permiten entonces conectarnos con eso que estamos buscando, ¿no? Fíjense que hay una cosa que quería agregar, que es el tipo de comunicación. Porque ¿en qué se diferencia la comunicación asertiva de la comunicación agresiva o de la pasiva? Por ejemplo, cuando hablamos de una comunicación agresiva, nos queremos imponer. Y muchas veces, vamos a dar un ejemplo desde el mundo familiar, muchas veces no queremos ser asertivos y creemos que lo estamos siendo, pero entramos en una posición de dominio, de imposición. Por ejemplo, un padre que quiere motivar a su hijo a que practique tenis, por ejemplo. A mí me encanta el tenis, pero a mi hija nunca le gustaron los deportes. Y mi hija, cuando yo le decía si quería aprender a jugar tenis, ella me decía, sí, mami, a mí me gusta como tú juegas, pero a mí no me gusta el tenis. Yo prefiero dormir. Entonces yo me paraba muy temprano, un sábado, iba a las clases de tenis y la invitaba a ella y no. Pero entonces yo descubrí que el cine sí le gustaba y bueno, somos fanáticas del cine. Entonces, desde la imposición logramos una comunicación agresiva y eso no nos va a dar resultados más allá de que nos impongamos, pero es difícil que podamos conectar, es difícil, no, es imposible establecer rapport con una persona que le tienes miedo o a la que le temes o con una persona con la que tú dices, no, con ella no se puede hablar, yo me hago la sorda, la Shakira, ciega, sordo, muda, torpe, traste y testaruda.
¿Por qué? Porque digo, no, mira, no me gusta cómo se comunica. Entonces, la comunicación agresiva es cuando nosotros establecemos el dominio o la manipulación o la imposición hacia el otro. A diferencia de la asertiva, que buscamos escuchar, conectar, buscamos respetar al otro. En la comunicación agresiva no hay respeto. Y en comparación con la agresiva estaría la pasiva también, al igual que con la asertiva. Allí incluso muchas veces la pasiva es estas personas que de algún modo no manifiestan nada, no dicen nada, parece que están aprobando todo, pero ni siquiera conectan. Entonces, si tú no logras expresar, comunicar tu opinión, tu punto de vista, lo que tú deseas, lo que estás dispuesto a hacer, a sacrificar o a dejar, tú realmente tienes una comunicación pasiva y probablemente no vas a lograr conectar con el otro para que el otro pueda manejar desde el punto de vista del conflicto. Cuando tú tomas una posición pasiva, el conflicto se va a mantener. Cuando tú tomas una posición agresiva en el conflicto, pareciera que ganas porque tu voz se escuchó más o tú hablaste más, pero al final no logras conectar. Entonces, la invitación es que dentro de estos tipos de comunicaciones, a veces nos habituamos a desarrollar alguna, por ejemplo, agresiva hacia un perfil, por ejemplo, padre-hijo, o como docente, de pronto como la autoridad, como profesor, o me convierto en una mamá que acepta todo, comprensiva, y entonces me vuelvo pasiva, pero luego llega un momento en que me molesto y me siento en disrupción con todo eso y digo, y exploto, ¿no? Y la invitación, por supuesto, para el conflicto, en medio del conflicto, es desarrollar esa comunicación asertiva, donde tengo las habilidades y las competencias para poder expresar lo que deseo, lo que de alguna manera necesito, lo que pienso, lo que siento incluso, porque dentro de la comunicación están también las emociones y eso es fundamental. No se trata, la comunicación asertiva no se trata de decir lo que siento, lo que pienso y lo que creo, sin, o sea, sin respetar al otro, sin tomar en cuenta al otro, no, se trata de hacerlo tomando en cuenta al otro y respetando también la manera como lo digo. Siguiente. Propuestas específicas, cuatro, hay muchas, pero en cuanto a la comunicación asertiva, me gusta mucho el pensar desde el uso del yo. Es una invitación sobre todo que tiene que ver con, yo vincularía el uso del yo, el uso de nosotros. Evitaría el uso del tú. Por ejemplo, a mí me parece que tú siempre llegas tarde. Eso es una comunicación agresiva. ¿Cómo transformo eso de ser tan erosivo y tan dañino y tan tóxico en algo asertivo? Simplemente digo, yo percibo que de alguna manera el horario que estamos utilizando para reunirnos no es el conveniente para ti. Listo. Yo percibo, yo, desde el yo. Y le doy una mirada e invito al otro a que me valide. Y es una forma también de permitir que esa comunicación se abra y se plantee realmente una discusión bien respetuosa que permita que de pronto el otro te diga, mira, no, de verdad a mí me cuesta mucho llegar a esta hora, podríamos moverlo media hora, una hora, etcétera. Y se negocia. La segunda es describir los hechos y no en este caso las generalizaciones. Por ejemplo, cuando hablaba del caso de Draisa con los submarinos, una generalización sería, bueno, pero es que todos los hombres son iguales, no entienden que, por ejemplo, a nosotras nos viene el periodo. Entonces, bueno, evidentemente no lo entienden, lo conocen, lo saben, pero no lo viven. Entonces hay que describir los hechos. Y yo me imagino en el caso de Draisa que tuvo que aprender a negociar y comunicar esa información
que de pronto la mayoría de los hombres allí tenían mamá, tenían hermanas, familias, parejas, y por tanto sabían que había una situación común, pero que no era común tenerla en un submarino, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta esto para tener la oportunidad de describir los hechos, no de hacer generalizaciones. Aquí todo el mundo llega tarde, eso es agresivo, ¿sí? Cuando queremos convertirlo en asertivo, decimos, vamos a evaluar los horarios, a ver cómo podemos negociar y a qué acuerdos podemos llegar. La tercera propuesta de comunicación, de técnicas de comunicación asertiva sería proponer soluciones. Fíjense que allí cuando les digo, les doy el ejemplo de vamos a sentarnos a evaluar los horarios, puedes proponer una solución. Y la solución podría ser que has observado que la mayoría de las personas llegan tarde o no llegan a tiempo, llegan todos acelerados, es proponer, mira, me parece que pudiéramos comenzar 15 minutos, 20 minutos después, ¿qué te parece? ¿Por qué opinan? Entonces tú vas a ofrecer una solución, no es que, bueno, a ver, ¿qué dicen ustedes que hacemos? Porque yo no hallo qué hacer con el horario porque siempre llegan tarde. Volvemos al tema de lo agresivo. Entonces aquí proponer solución. Y por último, la última invitación que les hago es validar con calma. Cuando nosotros hacemos rapport con otra persona, cuando conectamos con la otra persona, cuando hemos generado la empatía con la otra persona, lo importante es que nosotros podamos validar. Validar con calma quiere decir, dime, dime, dime. No, validar con calma es con pausa, como dicen por ahí, con pausa y sin prisa. Entonces, una forma de validar la llaman en algunas propuestas, la llaman el disco rayado, porque es repetir lo mismo. Entonces, si el otro me dice, yo no tengo tiempo, entonces yo voy a repetir en esa persona, voy a decir, entiendo que tú no tengas tiempo, ¿cómo podemos hacer para generar un espacio que nos permita comunicar? Es decir, valido con el otro, le repito, soy el espejo o la repetidora del otro para que el otro se escuche y pueda entonces confirmarme o decirme, no, no, yo no dije que no tenía tiempo, yo dije que ese horario no me conviene, por ejemplo. Entonces, una de las formas de romper con el conflicto es validar con calma, sobre todo la calma, porque la calma le cambia el código al otro. Siguiente. Me gustó mucho esta cita de Henry Ford y me pareció que podía ser una manera de cerrar dentro de lo que significa todo este tema de comunicación asertiva, sobre todo porque me tocaba cerrar. Y tiene que ver con eso de no solo de conectar, porque la comunicación asertiva te permite conectar de manera positiva con el otro, sino también con el hecho de lo que han dicho mis compañeros, tanto Sergio como Carla, de establecer, desarrollar la escucha, pero además de generar rapport con el otro. Si hay un secreto del éxito, este reside en la habilidad de ver el punto de vista de la otra persona. Es una manera extraordinaria de romper con el conflicto, de negociar el conflicto y convertirlo en algo proactivo y productivo. Y en la última lámina tienen los contactos en caso de que quieran ampliar algún tema vinculado a la comunicación asertiva. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Leti, por darnos tu valiosa experiencia. A continuación, daremos paso a las preguntas o comentarios y quienes quieran tener la palabra pueden levantar la mano. Las preguntas pueden ser a cualquiera de los tres exponentes.
Bueno, me parece que las 3 exposiciones en realidad ha quedado todo súper claro y vuelvo a agradecer a nuestros conferencistas por entregarnos su experiencia y enseñarnos todos los pasos para tener una real comunicación asertiva. Invitar a todos a encender sus cámaras y sonreír para inmortalizar este momento a través de la fotografía oficial del evento. Vamos a esperar un minuto para que enciendan sus cámaras y podamos tomar la fotografía. Creo que ya la tomaron. Natalia, ¿me podrías confirmar? Ya, perfecto. Sí, De esta forma voy a damos término tomar a otra. ¿Tomamos otra? Ya, súper. Mejor. Ah. Ahora sí. Bueno, y de esta forma damos término a este evento, sin antes agradecer nuevamente a los panelistas que hicieron posible este café con Mambla y a nuestra presidenta de la red, Macarena Cladera. Y por supuesto también no quiero dejar de lado a la directora del comité de mentoring, Natalia Suárez, y por supuesto a todos ustedes. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales a quienes aún no lo hacen y también nos vemos en un próximo Café con Mambla. Muchos saludos a todos.